La cámara, Lo que sea natural. perfecto. Sí, ¿Tú nos vas a preguntar? Sí, sí. el jefe. Perfecto. Venga, pues grabando. Pues muy buenas tardes, estamos dentro del marco de la 25ª edición del Festival de Cine de Málaga. Estamos con Luis, con Carlos. Muy buenas tardes y bienvenido a Málaga. Muchas gracias. Enhorabuena por vuestro proyecto, Muchas gracias. la Gracias. película. Y nada, yo creo que la primera pregunta es un poco obligada, ¿no? Para romper el hielo. Contarnos un poco el germen, la idea, cómo surge hacer este proyecto. Película. Bueno, la idea en realidad nació hace más de 20 años. Surgió a partir de un sueño, de una idea, de una imagen que yo tenía Ajá. de un hombre cargando un ataúd a través de un paisaje abandonado, desolado. Y a partir de ahí fue irme yo cuestionando qué era esta imagen que tenía, qué era ese ataúd que cargaba, por qué lo cargaba, hacia dónde iba. Y a partir de ahí fui construyendo esta historia. Esta historia que quedó guardada, se escribió un guión, pero quedó guardado durante muchos años. Tuve que ir yo cambiando, haciendo una carrera, transformando y madurando para que esta película cambiara también. Y finalmente, ¿quieren que espere a que pase la...? No. Finalmente, después de haber hecho otras 2 películas, llegó el momento de sacar del cajón este proyecto, retomarlo y reescribirlo para lo que eventualmente se convertiría en esta película. Bueno, Luis, cuéntanos un poco la creación de tu personaje. ¿Se ha cogido alguna referencia, ya sea teatral, cinematográfica, bueno, o de la vida para construir ese personaje tan importante y tan carismático como tú? Sí, pues mira, yo siempre en general trabajo desde el guión, trato de buscar cualquier recoveco, cualquier cosa, cualquier inspiración, cualquier imagen que haya en el guión, me relaciono con ello y después en el diálogo con el director. Desde el primer momento, él y yo tuvimos pláticas muy personales, ¿no? Desde dónde se construye el guión, desde dónde surge la historia y cómo es la manera en la que yo lo podía leer. Y ahí nos fuimos metiendo en el clavado, ¿no? Es un clavado muy personal, creo que es una historia y un personaje que habla de cosas que son muy universales, muy íntimas, muy profundas. ¿Y cuál era la pregunta que yo me hacía todo el tiempo? Era, ¿qué es lo que vengo cargando? ¿Qué es lo que este personaje está cargando? ¿Qué es lo que tiene que soltar? Y después la relación con la muerte y la paternidad. Entonces, en esa fórmula, en ese poner ingredientes uno frente al otro, fue donde fue surgiendo. Y ya después, al calor de la acción en el set. Bueno, Luis, también cuéntanos bueno, esta pregunta va un poco para los dos, ¿no? ¿Cómo ha sido el rodaje? Háblanos un poco de las localizaciones y del proceso de casting. No sé si tenías claro desde el principio ya los actores o poco a poco. Pues mira, fue un rodaje de 6 semanas en zonas de México donde era a veces complicado acceder a ellas. En realidad, cuando uno crea la historia, te imaginas este pueblo, esta comunidad, este lugar en el que vas a filmar, pero cuando lo trasladas al siglo XXI tratando de encontrar esos espacios es muy difícil. Está todo ya muy contaminado de modernidad, de cuestiones que no pertenecen a la época que estás retratando. Entonces, esa búsqueda de las locaciones adecuadas pues fue exhaustiva, fue complicada. Lo mismo, hubo un trabajo de investigación con historiadores y demás para también los elementos que son parte del diseño de producción, del vestuario, y todo tenía que sentirse orgánico a la época que estábamos tratando de retratar. Si bien no queríamos hacer un retrato minucioso de la época, había muchas complicaciones alrededor de esto.
El talento, los actores que participaban, pues obviamente tenían que representar también algo que se sintiera verosímil, mexicano, que pudiera además tener pues una transformación física, ¿no? O sea, Luis Alberti que ves en la pantalla es muy distinto del que está en este momento sentado a mi lado. O sea, tiene que transformarse físicamente para encarnar este personaje. Y entonces, el momento de hacer esta selección de actores, pues tienes que encontrar a alguien que te va a dar eso. Una vez teniendo el personaje protagónico, pues vamos construyendo el resto del elenco alrededor y era como la misma premisa en mente, que sean gente, por un lado con experiencia, pero por otro lado con un realismo que puedes sentir pertenecen a esa época y a ese contexto que estamos retratando en la película. Y así fuimos sumando el talento del resto de los personajes. Es una película que también, por el presupuesto que manejaba, no había escenas que fueran grandilocuentes ni de una enorme producción. Es más bien una historia más íntima. Y por lo mismo es un reparto, es un elenco muy limitado. Y siempre hubo esta camaradería por lo mismo, de ser un equipo pequeño que se prestaba para jugar a representar esta fábula, que al final, si bien la película es una fuerte tragedia y es un drama oscuro, la pasamos muy bien filmándola, es la verdad. Yo te iba a preguntar porque te iba a preguntar por el presupuesto, porque el presupuesto limitado, cuenta con pocos actores, con pocas localizaciones, y en base a esa pregunta también te iba a hacer otra, si has pensado hacer una adaptación teatral de esa película. ¿Una adaptación qué? Teatral. Pues, ¿quieres que esperemos? Sí, nos omitieron. ¿Retomo? Sí. Ok. Una adaptación teatral para esta película. Pues mira, no es algo que tuviera yo considerado, una adaptación teatral. El teatro siempre lo he visto como algo, como una meta que algún día me gustaría, o un reto que algún día me gustaría tomar. Creo que es por mi naturaleza, mis talentos o habilidades, siempre fui muy guiado hacia el cine y algún día espero poder entrar al teatro. Esta película siempre la concebí como una película. Ahora que lo mencionas, pues bueno, ¿por qué no? Tal vez algún día intentarlo. Creo que me gustaría intentar algo distinto algún día en teatro, pero sí hay una cuestión al momento de hacer un montaje de escena, un bloqueo de una escena y ponerlo frente a la cámara. Sí había algo en esta película que de repente tenía un sentido teatral, o sea, en el sentido de dejar escenas largas, prolongadas, dejar que la cámara se acerque y respire cerca de los personajes sin interrumpirlos, sin cortar. Por eso le hago la pregunta. Sí, entonces sin duda hay escenas que me gusta que vivan y que respiren, y es parte del trabajo con los actores, y es también dejar soltar en ese momento a los actores a que dejarles la responsabilidad a ellos frente a la cámara, y en ese sentido lo disfruté bastante en esta película. Bueno, para vosotros, para vosotros, ¿cuál es el mensaje más importante que transmite esta película? Pues bueno, sí, el mensaje de la película yo creo que está abierto a distintas interpretaciones. Para mí es una película que tiene que ver con padres e hijos, tiene que ver con el dolor, con la culpa, con la penitencia. Tiene que ver con el dolor y con la culpa, con la penitencia, tiene que ver mucho con una parte religiosa, pero al mismo tiempo con una parte muy humana, y tratar a la muerte tanto en su sentido divino religioso como en su sentido humano y terrenal.
Entonces, para mí lo que hay en esta película es un viaje en el cual puede haber distintas reflexiones y abrir a una conversación, pero sobre todo tiene que ser un viaje emocional. Para mí se trata de hacer un viaje emocional, de sufrimiento, pero también de catarsis y también de esperanza, porque al final para mí la película tiene que reflejar un paso, un atravesar la muerte, un atravesar el dolor para poder renacer. Y creo que de cierta forma, aún ubicada en un contexto muy distinto al actual, es parte del sufrimiento latinoamericano, mexicano, que se vive en muchas comunidades. Es atravesar un dolor, pero no dejar de lado la esperanza, no dejar de lado la posibilidad o el deseo de tener un futuro un poco más brillante. Yo creo que eso es parte de lo que la gente podrá encontrar en esta película. No, eso. Bueno, contarnos alguna anécdota de la película que se pueda contar, obviamente. ¿Alguna anécdota de la película? ¿Tú tienes alguna? El momento del barranco. ¿Cuál fue el momento? Cuando el ataúd que cae. Ahí no nos esperábamos. Ahí no nos esperábamos. En el momento, hay un momento. Es un poquito spoiler. Hay un poquito spoiler. Hay un momento en el que el ataúd rueda y no esperábamos que el cuerpo, porque había un dummy de cuerpo adentro. No esperábamos que rodara de esa manera y fue un momento sorprendente que nos divirtió mucho a todos, pero creo que también nos dolía, ¿no? También fue muy impresionante. Es un momento muy doloroso en la película. Fuera de eso, las anécdotas afortunadamente son divertidas, porque pasamos un buen rato. Hubo una que yo recuerdo que es haciendo una de las escenas que representaban el momento del ejército saqueando esta casa, y que estábamos filmando en esta construcción, que nos dimos cuenta que el techo se podía venir abajo. Cayendo, sí es cierto. Que empezamos a rodar y se montaron algunas luces, y después nos dimos cuenta que un pedazo del techo empezaba como a abrirse, a querer colapsar, sí. Y todavía nos faltaba la parte más complicada. Íbamos a tener a un bebé en la escena y ya habíamos filmado una parte de la escena, sí, lo cual hacía muy complicado. Estaba a punto de caerse. Porque además no podíamos filmar esa escena en otro día. Había muchas cuestiones que nos complicaban y nos hacían imposible cancelar. Tuvimos que realmente planear y ver la manera de bloquear la escena de manera distinta para poder sacar del paso ese peligro, ¿no? No poner en riesgo a nadie, llámese actores, llámese parte del equipo de producción, no poner en riesgo a nadie y sin embargo lograr filmar, y con el tiempo que se nos venía encima, porque había que disparar. Había disparos, y había un bebé. La vibración generaba que la estructura... Sí, y es parte de las anécdotas que se viven cuando pues tienes un presupuesto muy limitado y no te puedes salir de lo que el plan de rodaje te indica, porque puede caer, o sea, se puede caer todo, se puede venir todo abajo. No me acordaba de eso, pero ¿tú crees que de verdad se hubiera caído sobre nosotros? Yo creo que sí había un riesgo. Yo creo que sí había un riesgo, y no estábamos dispuestos a jugarnos. No. Bueno, ya prácticamente no habéis respondido a la pregunta que voy a formular a continuación. Pero ¿habéis tenido alguna complicación en el rodaje más allá de lo que nos habéis contado? Pues complicaciones yo creo que había todos los días. Yo creo que una sin duda era que estábamos filmando aún en tiempos de COVID, y entonces había pues ese riesgo. Y siendo una película de presupuesto limitado, si alguien llegaba a enfermar y si ese alguien pudiera estar en la cercanía de nuestro actor protagónico, todo se venía abajo. Obviamente se tuvieron los cuidados necesarios, pero era una de las cuestiones que a mí me preocupaba. Otra de las complicaciones un día era filmar en una locación que no era de fácil acceso, y uno de nuestros actores
era un hombre, José Flores, que recuerdas, no tenía brazos ni piernas. Y era alguien a quien yo había conocido muchos años atrás en la realización de un documental y que una persona, amigo mío, y que tengo que decir ya falleció poco tiempo después de haber filmado la película, pero él había también sufrido un infarto un año antes, entonces físicamente no estaba bien y sin embargo él ya había actuado en otras películas, o sea, él era actor, pero ya no estaba en condiciones de hacerlo. De por sí su cuerpo tenía muchos limitantes y aún así fue y lo hizo y sacamos adelante esta escena que tenía varias variables que la complicaban. Y creo que es una de las cosas que al final del día, si bien es de esos días de rodaje que yo salía diciendo no sé si quedó bien, porque al final uno se mete tanto al momento de filmar y se involucra tanto que ya no sabe si el resultado quedará como uno esperaba, pero al mismo tiempo sales muy agradecido de que la gente como José y todos los que estábamos alrededor dieron todo lo que tenían. Dieron todo lo que tenían por lograr esa escena, por sacar adelante esta película. Y son acciones como esa y son momentos como esos los que hacen que podamos seguir haciendo este tipo de cine que no tiene quizás la proyección comercial o las intenciones comerciales que muchas de las películas que llenan las salas, pero es por un amor al arte y es por una pasión por los retos y por contar algo distinto, y eso es parte de lo que estas complicaciones se vuelven retos y superarlos te recompensa emocionalmente. Bueno, he de decir que me ha gustado mucho el título de la película. Qué bueno. ¿Cómo surge ese...? El título cambió. El título hasta muy recientemente era otro. Durante muchos años, desde que se concibió esta película, este guión, se